El personaje secundario es un ciervo. Capítulo 17. Canterlot en ruinas. Estaba lloviendo en la colmena cambiante. A diferencia de los jinetes, los cambiantes no podían controlar su clima y, por lo tanto, estaban a merced de la madre naturaleza. Más aún debido al hecho de que sus alas no funcionaban al verter agua, eran demasiado delgadas y endebles. Eso dejó a un joven dron y a sus dos hermanos menores varados en una cueva esperando que pasara la tormenta. Ocelus dejó escapar un suspiro de incomodidad. La cueva estaba fría, y el calor de la colmena estaba allí en la distancia, a solo un par de minutos de vuelo. Pero ella lo sabía mejor, caminar era mucho más lento que volar, y bajo la lluvia fría como esta. Esa fue una sentencia de muerte para un pequeño dron como ella. No importa sus dos hermanos pequeños. No debería haberlos dejado volar tan lejos de la colmena para jugar, pero los dos estaban tan ansiosos por usar sus alas ahora que realmente sabían cómo volar. Mamá y papá deben estar muy preocupados en este momento. Dijo con otro suspiro, sentándose y alejándose de la entrada de la cueva, adentrándose más adentro donde había instalado una pequeña fogata para su hermano y hermana, quienes temblaban mientras estaban acurrucados juntos. Ocelus tomó asiento junto a ellos con un suspiro, zumbando ligeramente sus alas. No se preocupen ustedes dos, estoy seguro de que la lluvia va a parar pronto, no puede continuar toda la noche, ¿verdad? Las dos ninfas asintieron mientras Ocelus tomaba asiento junto al fuego junto a ellas. En ese momento, su hermano escuchó un ruido, uno extraño. Como que sonaba, ¿era un zumbido? Se incorporó y miró a su alrededor. ¿Lumbar? ¿Estás bien? Ocelus dijo, levantando una ceja. ¿Ustedes dos escucharon eso? Él gimió con una voz aguda. Sus hermanas rápidamente se miraron antes de volverse hacia él. No, dijo Axilia, pero Lumbar la ignoró, se dio la vuelta rápidamente y se adentró más en la cueva. Ocelus y Axilia se miraron antes de ponerse de pie y seguirlo. Los tres cambiantes se adentraron más en la cueva hasta que se encontraron con una pequeña grieta horizontal en la pared, apenas lo suficientemente grande para que una de las ninfas se colara. Los tres ni siquiera pudieron decir cuánto tiempo continuó, solo que no podían ver el otro extremo, incluso con la luz de sus cuernos. Por supuesto, el tamaño de un agujero no significaba nada para los cambiantes. Con un destello, Lumbar se transformó, reapareciendo con la misma forma, solo del tamaño de un ratón de campo. Sus hermanas se miraron antes de volver a mirarlo. El Lin mucho más pequeño los miró, antes de dirigirse rápidamente a la grieta. Esto parece una mala idea, dijo Ocelus mientras Axilia se transformaba y seguía a su hermano con una sonrisa emocionada. Ocelus suspiró antes de que ella hiciera lo mismo. La grieta continuó por docenas de metros en el suelo, retorciéndose y girando hasta que finalmente se abrió en una gran cámara cúbica perfectamente tallada, aproximadamente del tamaño de su dormitorio en la colmena. Ocelus levantó una ceja cuando entraron en la habitación. La habitación entera estaba zumbando, como uno de esos parlantes que tenían los ponis. En realidad, era bastante irritante como si hubiera algo zumbando dentro de sus cráneos. Los tres dejaron caer sus transformaciones a la vez, agarrando sus cuernos. Su magia parpadeó y chisporroteó, pero lograron mantener sus cuernos y la luz que proporcionaban bajo control, en su mayor parte. Uf, ¿qué es eso? Dijo Axilia, tapándose los oídos mientras Lumbar hacía lo mismo. La propia Ocelus miró alrededor de la habitación, sus ojos finalmente se posaron en algo incrustado en la pared derecha de la habitación. Era una franja vertical de tenue luz cian apenas visible que iba desde la parte superior de la habitación hasta el suelo. «Oh, esta habitación definitivamente no es una formación rocosa natural», murmuró Ocelus en voz alta, frunciendo el ceño. «Primero las paredes, luego el zumbido y ahora la luz. Definitivamente algo mágico está pasando aquí. ¿Qué piensas que es eso?», Axilia dijo mientras se acercaba a la luz, pasando un casco por la piedra junto a ella. «No lo sé, pero algo me dice que no debemos tocarlo. Vamos, podemos decirle a Farinx cuando volvamos a la colmena sobre esto». Ocelus dijo mientras comenzaba a caminar hacia la grieta en la pared. Lumbar y Axilia gimieron antes de seguirla. «Siempre eres tan aburrido, Ocelus», Lumbar dijo con un suspiro. Sin embargo, mientras perseguía a su hermana, dio un paso hacia el centro de la habitación y accidentalmente puso un casco directamente sobre una placa de presión oculta. Instantáneamente saltó hacia atrás con un grito de sorpresa. Sus hermanas rápidamente se volvieron hacia él con los ojos muy abiertos cuando la habitación comenzó a temblar.
La luz a lo largo de la pared se expandió cuando aparentemente se dividió en dos, las secciones se deslizaron como una enorme puerta de piedra. Los tres links se congelaron en su lugar cuando la pared dio paso a otra cámara, mucho más pequeña. En el centro había una estatua de piedra, o algo así. Tenía forma cilíndrica, hecha de una piedra cian. Era grande, muy grande. King Tórax probablemente ni siquiera tenía la misma altura que esta cosa. El zumbido y el zumbido en la habitación solo se hicieron más intensos, impidiendo que los cambiantes se concentraran y, por lo tanto, usaran su magia. Los tres instantáneamente cubrieron sus oídos con sus cascos y gimieron. Finalmente, hubo un fuerte silbido de vapor. La energía mágica crujió alrededor de la habitación cuando apareció una grieta perfectamente recta a lo largo del frente del cilindro. Los tres cambiantes sintieron que el pánico se apoderaba de sus corazones cuando, como un capullo, el cilindro se abrió y algo salió, parándose sobre sus dos patas traseras. Parecía el príncipe Faringe, solo que vestía una armadura cian, con una visera similar a unas gafas de sol que cubría sus ojos. Sus astas y hombreras eran de un color blanco platino puro, sin la menor abolladura o mancha a la vista. La imponente figura los miró por un segundo, sus emociones escondidas detrás de su casco. Luego, de repente se derrumbó hacia adelante sobre los cuatro. Se escuchó el sonido del metal deslizándose cuando su casco se retrajo dentro del traje dejando su cabeza completamente expuesta. Tenía un caparazón azul profundo, mientras que sus ojos eran de un naranja ámbar. Sus cuernos eran del mismo color, pero lo que lo hacía más extraño era el enorme tatuaje que tenía en la cabeza, un patrón negro puro que iba desde la frente, bajaba por el costado de la sien hasta la mejilla izquierda en un patrón fluido, zigzagueando como una serpiente antes de terminar en una espiral en su barbilla. Oceus ni siquiera sabía que los cambiantes podían hacerse tatuajes. La tinta en realidad no se pegaba debajo de los caparazones como lo hacía debajo de la piel. Antes de que los hermanos pudieran hacer algo más, el extraño cambiante se tambaleó hacia adelante y vomitó. Un líquido blanco puro y brillante se derramó de su boca al suelo. Tan pronto como el líquido tocó el suelo, el zumbido en la habitación se detuvo por completo. Jadeó en seco por un segundo más antes de que su casco volviera a caer sobre su cabeza. El sonido metálico de la respiración se apoderó de la habitación por un segundo mientras el polimorfo acorazado intentaba orientarse. Luego miró hacia arriba, mirando a los otros links muertos a los ojos. Finalmente, después de un momento de silencio, habló. Amberanqueskel. Con la destrucción de la mitad del castillo, Celestia había considerado una mala idea continuar la reunión con los líderes mundiales, en caso de que apareciera otra de esas estatuas. Se llevaría a cabo una segunda reunión en un mes para decidir qué hacer a continuación. Todos los demás líderes se apresuraron a regresar a sus reinos para asegurarse de que no les había pasado lo mismo a sus súbditos mientras estaban fuera. Cadance y Shining Armor se habían despedido rápidamente de Duilit antes de regresar a su reino también, tenían una hija de la que preocuparse, y el mero pensamiento de una estatua arrasando el imperio de cristal los llenaba de pánico. Los propios elementos, junto con los dos diarcas, rápidamente se pusieron a trabajar buscando sobrevivientes entre los escombros del castillo, junto con la ciudad en general. La destrucción fue casi bíblica en sus proporciones. Incendios, humo, escombros. Estaba en todas partes. Afortunadamente, no había muchos civiles en el castillo cuando llegó la estatua. Sin embargo, eso no significaba que no estuvieran en la línea de fuego. Cuando la estatua arrojó al dragón inconsciente, lo hizo en dirección al centro de Canterlot. Mientras los otros elementos se concentraban en el castillo, y Celestia y Luna intentaban mover al dragón desmayado, Willig corría por una calle en ruinas con Spike, Derek y Joan detrás de ella. ¿A dónde vamos?, preguntó Joan mientras iba detrás del alicornio corriendo, tirando hacia atrás con Spike en su espalda. La casa de mis padres. Willig gritó cuando doblaron una esquina y se encontraron cara a cara con el cuerpo del dragón azul, que yacía sobre una cuadra entera de casas aplastadas. El dragón estaba siendo levantado lentamente en el aire por un aura de energía azul y dorada conjunta. El rostro de Willig se puso blanco. Este era su bloque, en el que se había criado. Sus ojos se lanzaron alrededor, mirando desesperadamente arriba y abajo de la calle hasta que sus ojos se posaron en su casa. Milagrosamente, todavía estaba en pie. Dejó escapar un suspiro de puro alivio, un sonido repetido por Spike, mientras dejaba de correr y disminuía la velocidad.
El dragón no había visto la casa cuando aterrizó en la ciudad, pero apenas. Una de sus garras había aterrizado en el patio delantero, destruyendo por completo el jardín de su padre, y él también había trabajado muy duro para hacer crecer sus peonías, mientras que su cabeza había aterrizado en el patio trasero, esquivando por poco el porche. Para cuando llegaron a la casa, el dragón había sido levantado completamente fuera de su camino. Celestia y Luna se dirigieron hacia el parque de la ciudad con el dragón herido a cuestas. En el momento en que los cuatro pusieron un pie en la acera frente a la casa, la puerta se abrió de golpe y dos unicornios salieron corriendo. Uno era una yegua, de pelaje blanco y pelo morado y blanco. Aparte de las diferencias de color y la falta de alas, ella era la viva imagen de Dwight. El otro era un semental de color azul, con pelo azul. Joan instantáneamente levantó una ceja y miró a Derek. ¿Por qué ambos son unicornios? ¿No debería uno de ellos ser un Pegaso, con las alas? Preguntó nervioso. Derek puso los ojos en blanco. No creo que así sea como funciona, amigo. Dijo con una risa. Una explosión y apareció esa cosa. ¿Todos están bien en el castillo? Dijo su padre, mirando a Spike con las cejas levantadas. Spike asintió. Sí, logramos derribar la estatua, con la ayuda de esos muchachos. Dijo, señalando por encima del hombro a Derek y Joan, quienes estaban torpemente parados en la acera. La familia se separó rápidamente y se aclaró la garganta antes de que los dos se acercaran. La madre de Dwight fue la primera en correr hacia adelante, tomando el casco de Derek entre los suyos. Mi nombre es Dwight Velvet, y permítanme agradecerles tanto por ayudar a mis bebés. Tanto Spike como Dwight se sonrojaron. Si hay algo que pueda hacer por ti, házmelo saber. Oh, en realidad no es nada. Derek respondió con una sonrisa, inconscientemente extendiendo sus alas. Mi nombre es Derek, es un placer conocerte. Instantáneamente, los ojos de Dwight Velvet, y de su hasta ahora anónimo esposo, se abrieron como platos antes de sonreír de repente. Bueno, Dwight, eres como tu hermano mayor. Dijo de repente, volviéndose hacia su hija con un guiño. No solo nos mantuviste en la oscuridad de que conociste a un hermoso semental nuevo hasta el último minuto, sino que también embolsaste una alicornio. Derek y Dwight se pusieron blancos. Spike simplemente cayó sobre su espalda y señaló a la princesa, riendo salvajemente. Joan sintió que una fuerza aplastaba su alma, mientras las bolsas debajo de sus ojos de repente se agrandaban. ¿Qué? Mamá, no, no es así. Dwight de repente tartamudeó todo mientras Derek solo podía hacer frente a cascos. Mientras tanto, el papá de Dwight se acercó al venado y lo empujó con el codo. Soy Nightlight. ¿Y cuál es su nombre, señor? Preguntó con una sonrisa. Joan parpadeó 2 veces y se volvió hacia él. Joan. ¿Pasa algo? Preguntó Knight con una ceja levantada. Oh, lo siento, no estoy acostumbrado a que la gente realmente me note, dijo Joan, frotándose la nuca. Mi esposa es una autora famosa, yo soy un padre que se queda en casa. Confía en mí, sé cómo te sientes. Se rió entre dientes, empujando al ciervo con el codo, soltando una risita antes de comenzar a alejarse. Espero que todos tengan hambre, voy a cocinar esta noche. Joan parpadeó 2 veces antes de seguirlo rápidamente adentro, ignorando al dragón que reía, a las yeguas que discutían y al semental extremadamente avergonzado. Después de casi ser pisoteado por una estatua del tamaño de una ballena azul, la cena sonaba agradable. Celestia y Luna soltaron un resoplido mientras dejaban al dragón inconsciente en el parque central de Canterlot. Era el único lugar en la ladera de la montaña lo suficientemente grande como para contenerlo hasta que despertara sin aplastar nada ni impedir las operaciones de rescate. Mientras las hermanas Alicornio se limpiaban colectivamente el sudor de la frente, un guardia Pegaso se acercó a ellas. El guardia rápidamente se detuvo en el aire justo debajo de ellos, saludando. Mis princesas, tengo el informe de daños, junto con algo peor. Dijo lentamente bajando su casco. Luna y Celestia se miraron. ¿Peor? Luna dijo con el ceño fruncido. ¿Cuánto peor? El amuleto Alicornio. Se ha ido. Manhattan era fácilmente la ciudad más grande del planeta, al menos en términos de tamaño de edificio. Altísimos rascacielos dominaban el horizonte, visibles desde kilómetros en todas las direcciones. Un rascacielos en particular era más alto que el resto, de color gris oscuro.
Se parecía más a un búnker que al estilo Art Deco de sus vecinos, carecía de ventanas en todos los niveles excepto en el último piso, y varios ascensores a los lados que tenían una pared de vidrio que miraba hacia afuera. A lo largo del costado del edificio había pasillos y balcones, que eran patrullados regularmente por unicornios, pegasos y ponis terrestres, quienes vestían exactamente el mismo uniforme. Trajes negros, camisetas interiores de color amarillo neón, corbatas negras y gafas de sol de color amarillo neón. Su color gris oscuro casi uniforme solo estaba roto por rayas amarillas que iban desde la parte superior del edificio hasta la parte inferior en las 4 esquinas del edificio, y un letrero cerca de la parte superior que decía Corlina Industries en luces de neón amarillas. El edificio era completamente nuevo, ya que solo había terminado la construcción el mes anterior. Se contrataron casi 30 empresas de construcción diferentes para construirlo, cada una trabajando en una parte diferente del edificio y cada una se mantuvo totalmente a oscuras de las demás, para que ninguna supiera lo que estaban haciendo las demás, y tan pronto como el trabajo estuvo terminado, la enigmática Industrias Corlina ordenó que todos los documentos y planos fueran triturados. El edificio ya se había ganado una reputación ominosa, nadie más que los ponis vestidos nunca salía o entraba. Nadie en la ciudad tenía parientes que trabajaran para la empresa, y nadie sabía realmente quién era el director ejecutivo de la empresa, pero los funcionarios de la ciudad dejaban que la empresa hiciera lo suyo. Siempre pagaban sus impuestos a la propiedad a tiempo, sin mencionar que Corlina Industries era uno de los principales productores de medicamentos y productos químicos para toda la costa occidental de Equestria y más allá. El último piso del edificio era una habitación individual, una oficina. Mirando por la ventana, sentado en cuclillas mientras bebía de una copa de martini, estaba un pony terrestre. Llevaba el mismo traje de estilo que sus empleados, salvo 2 diferencias notables. En lugar de corbata, llevaba una corbata victoriana amarilla. En su cabeza fue donde entró en juego la verdadera diferencia. Llevaba un casco negro, que parecía una barbuda completamente cerrada sin boca ni agujeros para los ojos. En su lugar había una única línea vertical brillante que iba desde la parte superior de la frente del casco hasta la barbilla. El semental con casco hizo una pausa antes de tomar otro sorbo de su bebida. El alcohol simplemente se derramó del vaso sobre la línea de su casco, evaporándose instantáneamente cuando tocó la luz. Confío en que tengas una buena razón para estar aquí. Dijo de repente con una voz mecánica distorsionada, su acento elegante y refinado. Detrás de él, al otro lado de un gran escritorio, estaban 3 agentes, un pony terrestre, un pegaso y un unicornio. Al igual que los del tren, todos se veían físicamente idénticos, como si fueran gemelos. La única diferencia eran los colores de sus pelajes y sus melenas. Epóxico, señor. El agente principal, el pegaso, dio un paso adelante con un saludo. Los 3 agentes enviados a Canterlot no regresaron. Creemos que no reclamaron el amuleto alicornio como estaba planeado. Los 3 se estremecieron cuando Epoxy se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su escritorio, se sentó en la silla giratoria y dejó su martini en un posavasos. Se sentó allí en silencio mirando a los 3 con la cabeza ladeada antes de levantar un casco. Un rayo salió disparado de un cristal en su muñeca, golpeando al Pegaso directamente en la frente. El Pegaso se derrumbó en el suelo muerto cuando Epoxy golpeó con su casco su escritorio. Epoxy inhaló y se puso de pie. Los otros 2 agentes miraron a su camarada muerto aparentemente impasibles mientras Epoxy caminaba alrededor de su escritorio. El pony terrestre comenzó a caminar frente a ellos. Dime. ¿Ustedes 2 dirían que soy un incompetente? Epoxy preguntó mientras paseaba. No, señor. Respondieron al instante. ¿En serio? Entonces, ¿te importaría decirme por qué todos mis clones resultan así? Preguntó, deteniéndose frente al unicornio e inclinándose hacia adelante hasta que su máscara casi tocó la cara del agente. Señor, si nos permite explicar, empezó el unicornio, antes de que Epoxy lo abofeteara, haciéndolo callar instantáneamente. Sin excusas, siseó, dándose la vuelta. Y si no puedo descargar mis frustraciones en esos 3 fracasos, ese cadáver a tu lado tendrá que ser suficiente. Epoxy gruñó, pisando fuerte alrededor de su escritorio de regreso a la ventana. Pero ¿sabes qué? Te seguiré la corriente. Dijo, mirando hacia las calles de abajo. ¿Por qué? Por favor dime, ¿mis agentes me fallaron? Señor, algunos de nuestros activos en Canterlot nos informaron sobre un ataque llevado a cabo en el palacio mientras intentábamos recuperar el artefacto. Dijo el pony de tierra alejándose del cadáver del Pegaso.
Instantáneamente eso hizo que Epoxy se detuviera. Lentamente se dio la vuelta inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Ataque? Sí, señor, los informes afirman que era una estatua con la forma de un cambiante, de la variedad con astas. Del tamaño de un dragón. ¿Y el imperio de los cambiantes no tuvo nada que ver con eso? Preguntó Epoxy, dándose la vuelta lentamente. Sí, señor, aparentemente su rey casi muere durante el ataque varias veces. El unicornio terminó asintiendo. HMMM. Ustedes dos están disculpados. Epoxy dijo, volviendo a la ventana. Levantó su casco. El cristal en su muñeca brilló y su bebida se elevó de la mesa en un aura amarilla flotando hasta su casco. El pony terrestre tomó un sorbo mientras los agentes arrastraban a su compatriota hacia el ascensor fuera de la habitación. Los ojos de Epoxy se entrecerraron bajo su casco mientras observaba el sol comenzar a ponerse. Parece que hay algunas complicaciones en nuestro futuro. Nota del autor. Lo siento, este capítulo tardó tanto en publicarse. Mi perro murió, un par de días después de que publiqué el último capítulo y he estado tratando de superar eso. Aunque estoy bien, no te preocupes, jajaja. Espero que lo hayan disfrutado. Apuesto a que ninguno de ustedes